Importante porque el hombre, como le decía, tiene necesidades materiales, tiene capacidades para realizar, para hacer dinero, si podemos decir, ¿verdad? Porque Dios se los ha dado. La facultad de hacer dinero viene de parte de Dios. Dios lo dice en Escritura. Amén. Es un don de Dios. Pero realmente Dios no quiere que nadie sea traspasado de muchos males por amor al dinero, sino que aprendamos a creer y que tengamos la bendición integral de poder gozar con lo que Dios nos da y también compartirlo. Y cuando Dios dice, pues, traer los diezmos y las ofrendas, pues cumplir eso. Pero como le digo, no es el asunto, sino que el asunto es que nuestro corazón esté enfocado en el verdadero tesoro. En el Evangelio de Mateo, Jesús enseñaba a sus discípulos y nos enseña a nosotros en este tiempo sobre la importancia de hacer tesoros en el cielo. El Señor explicaba, lo escuchaban todos, y Él hablaba de una manera bien especial, con una sabiduría de lo alto. La gente estaba escuchando y yo quiero que usted pueda también estar escuchando y poner por obra la palabra. Dice la palabra en el capítulo 6 de Mateo, versos 19 al 21, en la versión Reina Valera, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, hermanos, amados, Dios no está en contra de la prosperidad. Dios nos está enseñando que nadie, llamándose hijo de Dios, cristiano, discípulo de Cristo, se desenfoque verdaderamente del propósito de poder trabajar para obtener beneficios económicos, sino que tenga como prioridad el hacer tesoros en el cielo. Porque la Biblia dice claramente en una manera, podríamos decir, alegórica, metafórica, que los tesoros terrenales son perecederos. ¿Y cómo lo explica lo perecedero de los tesoros terrenales? Que la polía, el orín, lo corrompen, que se destruyen. Hablando de que esto es pasajero, ¿verdad? Porque alguien con una mente muy suspicaz podrá decir, bueno, yo voy a tener mis tesoros en acciones, los voy a tener en dólares en una cuenta y no se me va a polillar, no va a estar el orín corrompiendo porque mis inversiones en oro, ese metal no se puede corromper. Bueno, en fin, cualquier cosa puede tener de argumento una mente suspicaz, sino que la idea es entender que lo terreno es pasajero. Y habla también de que los tesoros terrenales los pueden minar, los pueden hurtar los ladrones. Pero el propósito es enfocarnos en que Dios dice hay que hacer tesoros allá en el cielo. Y cuando el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el guiado por el Espíritu Santo se enfoca en hacer tesoros, tiene que depender de una comunión con el Espíritu Santo, una comunión con la palabra para poder estar enfocado en hacer esos tesoros en el cielo, para que el corazón, oiga, para que el corazón de esa persona, hermano, esté en ese propósito, no en las cosas terrenales. Entonces aquí infiere que Dios nos puede prosperar en todo, pero aprendiendo a hacer tesoros en el cielo. Y yo meditaba al respecto cuando escribía y anotaba algo, oraba al Señor, que la Biblia nos habla en la Epístola a los Tesalonicenses que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad, de una manera astuta, o sea, se recuerda que esta es la antítesis del misterio de la piedad. Misterio de la piedad es Dios hecho hombre. El misterio de la iniquidad es el diablo hecho hombre, el anticristo. Entonces, la máquina, oiga, la máquina operadora, la plataforma que se está preparando para la manifestación del anticristo, que el Señor lo reprenda, es enfriar al pueblo de Dios. Que el pueblo de Dios se concentre en lo material y no en lo celestial.
El Señor viene por una iglesia que se ha ido transformando a la imagen del celestial. Ciertamente todos tenemos una imagen terrenal, pero en Cristo tenemos el privilegio de ser transformados a la imagen celestial. Entonces, el misterio de la iniquidad, esa maquinaria bien aceitada de las tinieblas, ha trabajado tremendamente para poder, ¿cómo explicar?, influir en la concupiscencia de la carne. En la enseñanza del día lunes hablábamos nosotros, por las aportaciones de mis amadas hermanas que estuvimos compartiendo, la concupiscencia de la carne no solamente se enfoca en la parte sexual, sino que también en la parte de las cosas terrenales. Todo aquello que la carne pueda enfocarse en lo terrenal es concupiscencia, ¿verdad? Y entonces el afán de conseguir dinero, el afán de tener mucho, es derivado de la concupiscencia de la carne. Y entonces el enemigo ha sido astuto para trabajar, para influir, para manipular, para persuadir a la gente cristiana en la concupiscencia de su carne para tener estatus. Hace mucho tiempo alguien dijo, yo me voy a ir a aquella iglesia porque allí hay gente de mi clase, de mi estrato social. Qué triste y lamentable es escuchar eso. Mucha gente va a algunos lugares. Tenía una plática con un amigo y me decía, bueno, los centros comerciales con tiendas muy exclusivas, pues en Guatemala y también ya en el interior también hay tiendas exclusivas, pues realmente hace que la gente vaya a decir, yo compré esta camisa, la compré en tal centro comercial, en tal tienda, aunque a veces no tenga lo suficiente para adquirir esa pieza, pero para poderse sentir aceptado, incluido, dice, bueno, lo compré en tal lugar o en tal tienda, ¿verdad? Entonces hay un despertar a los deleites de la carne y eso es parte de la maquinación del enemigo. Por eso muchos cristianos se enfocan en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque eso se está ministrando en las iglesias, que hay que tener estatus, que dice la palabra que Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ese tipo de teología que el Señor suplirá todo lo que nos faltare conforme a sus riquezas en gloria. Está escrito, pero eso se refiere a las riquezas de la gloria, no es riquezas materiales, sino son riquezas espirituales, son tesoros. ¿Cómo está tan confundida la predicación del Evangelio? Y entonces, queridos hermanos, se ha hablado de que la pobreza es una maldición. Ese es otro tema, pero yo no quiero confundir realmente ni la riqueza es maldición, sino lo que Dios está hablando acá, que nos debe, el Espíritu Santo nos debe ministrar y no la influencia del misterio de la iniquidad mover la concupiscencia de nuestra carne, porque ninguno de nosotros tiene que poner su confianza en el dinero, haciéndolo creer que el dinero va a traer seguridad y que poseyéndolo se pueden obtener cosas que se quieran, estar en una felicidad, y realmente el dinero no va a ser una felicidad, el dinero va a ser un medio. La confianza en Cristo nos dará a nosotros. Queridos hermanos, este tiempo de pandemia ha sido fabuloso. Amén. Ahora yo lo digo después de haber nadado hacia la orilla. Pues le digo fabuloso porque realmente le digo que cuando empezamos hace un año, ya vamos aproximándonos al año, yo me sentí angustiado. Le digo, realmente me sentí angustiado. Le dije al Señor, tú conoces todo lo que tenemos, los compromisos que tenemos en la iglesia. No quiero decir que estamos en una gran bonanza, pero hemos ido avanzando, le digo, hemos visto la mano proveedora de Dios, hemos visto cómo usted ha sido bendecido y cómo usted ha aprendido a bendecir la obra del Señor. Y amados hermanos, ha sido grato ver la actitud de muchos hermanos como usted, hermanas, inclusive yo bendigo la vida de algunos hermanos que están fuera del país, que nos han bendecido esta tierra, han declarado su bendición, no
solamente con palabra, sino que también con sus aportaciones, con sus siembras, no solamente para la obra, sino han bendecido también a la familia pastoral. Que Dios les bendiga, porque hemos visto la provisión de Dios. Y entonces, queridos hermanos, no es cuestión que el dinero sea malo, sino como el enemigo ha ministrado, porque muchos teniendo a veces no cumplen con ser generosos con la obra del Señor, ni generosos, mucho menos, con su prójimo o con sus coberturas espirituales. Amén. Por ello, muchos hombres cristianos son persuadidos por la avaricia y la codicia y no se satisfacen con nada. Cada día quieren tener más. Y van a ser tesoros aquí en la tierra, y nunca, yendo a la iglesia, nunca aprendieron a hacer tesoros en el cielo. Y Dios quiere que usted pueda hacer tesoros en el cielo. Como le repito y concluyo con eso, Dios no está en contra de la prosperidad de su pueblo. Al contrario, Dios desea prosperarnos en todo y que tengamos salud. Así dice la palabra: amado mío, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la medida que tu alma prospera. Las puertas del cielo están abiertas para bendecirnos, y Dios quiere que usted aprenda a hacer tesoros en el cielo. Amén. Entonces, nuestro enfoque hacia el reino es que nuestro corazón no se corrompa por lo perecedero, sino nuestro corazón esté enfocado en hacer tesoros en los cielos. Entonces, es bien importante lo que voy a hablar ahorita. Yo le pedí al Señor, por favor, ¿cómo vamos a hacer tesoros en los cielos? Un interrogante que le aparece ahí. ¿Cómo se hacen los tesoros en los cielos? Y entonces medité, salí a hacer mis ejercicios, decía: Señor, aquí me falta esta parte. ¿Cómo vamos a hacer los tesoros? Hace unos días prediqué sobre lo que dice Deuteronomio 10, que pide Jehová de ti: que le ames con todo el corazón, que le sirvas, amén, que le sirvas y que obedezca los mandamientos, lo que dice Deuteronomio 10, ¿verdad? 12 en adelante. Pero yo decía: Señor, esto ya lo prediqué. Y entonces el Señor me recordó mientras hacía mis ejercicios hoy, al despuntar la mañana, después de que terminó la lluvia, dije: oh Señor, hoy está lloviendo, no vamos a poder hacer ejercicio. Pero pudimos hacer ejercicio. Y entonces el Señor me recordó lo que el profeta Miqueas recibió y lo escribió en el capítulo 6, versos 6 al 8. ¿Cómo se hacen tesoros? Y de aquí quiero partir. Pero en Dios que me dé tiempo, quiero ir despacio, pero corriendo. Aleluya. Amén. Para que quede claro. Dice la palabra: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces aquí la palabra habla de varias interrogantes. ¿Con qué vamos a agradar a Dios? ¿Cómo vamos a hacer tesoros en el cielo? Si agradamos a Dios, hacemos tesoros en el cielo. Puede levantar su mano y decir: si yo como hijo de Dios agrado a Dios, hago tesoros en el cielo. Aleluya, dele gloria a Dios. Eso lo vamos a poner en el pensamiento después de la prédica. ¿Cómo agrado a Dios? Haciendo tesoros en el cielo. Amén. Entonces aquí el texto bíblico habla sobre cómo me voy a presentar delante de Dios para adorarle, para que mi adoración sea aceptable, para que mi adoración tenga la aprobación del Dios Todopoderoso, del Altísimo. ¿Cómo me voy a presentar? ¿Con miles de holocaustos? ¿Con becerros de un año sanos? ¿Se va a agradar Jehová de mis millares de carneros o los torrentes de aceite? 10,000 arroyos, imagínense, una incalculable cantidad. Mire, habla hasta de dar como muerte sustitutiva mi primogénito por mi rebelión. Y aquí bendito sea Dios, porque el que dio a su unigénito fue el Padre.
Y por el unigénito hoy tenemos salvación y vida eterna, para que Él se convirtiera el primogénito entre muchos hermanos. Dele gloria a Dios. Cuando usted tiene esta verdad revelada, usted dice: Señor, ¿cómo podré yo dar un hijo para agradarte? Y Dios no se lo recibiría, por supuesto. Pero el verso 8, y le aparece en rojo, es la respuesta de Dios. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. 3 cosas pide Dios: hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Ahí es la manera de cómo vamos a hacer tesoros en el cielo, siendo justos. Por eso es bien importante, cuando Dios nos pide hacer justicia, esto representa ser justos en nuestras acciones, con nuestro prójimo. Parte de la regla de oro. Tengo que aprender a ser justo. Yo puedo venir delante de Dios y decir: Señor, yo soy un hombre justo, pero ¿cómo estoy siendo justo delante de mi prójimo? ¡Ah, qué tremendo desafío! Pregunto a la general: ¿está siendo usted justo delante de su prójimo? Amén. Es parte de esa regla de oro, esa regla áurea. ¿Estamos comportándonos con nuestro prójimo con justicia, justos? Puede ser que el hombre tome su propia justicia. El hombre tome su propio concepto de la justicia y proceda conforme a su sabiduría, contraviniendo lo que dice Dios. Por eso dice la palabra que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe. Mis queridos hermanos, no podemos salir de lo que Dios nos indica en la palabra. Todo aquel que quiere hacer su justicia en su propia manera, hermanos, está contraviniendo lo que dice Dios. Y entonces Mateo, el Evangelio de Mateo, hablando sobre lo justo, porque ¿qué pide Jehová de nosotros? Hacer justicia. ¿Estamos siendo justos? Mateo capítulo 7, verso número 12, dice la palabra: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Para hacer tesoros en los cielos hay que hacer justicia, hay que ser justos. Entonces dice la palabra: traten a los demás tal como ustedes quieren que ellos lo traten a ustedes. Porque así cumpliremos la ley y los profetas. Habla del amor. Sin amor no podemos ser justos. Amén. Queridos hermanos, decir: mire, yo soy cristiano, decir que yo soy hijo de Dios es fácil, pero en el momento determinante de la vida, tarde o temprano, tenemos que ser probados para ver si somos justos. ¿Y qué pide Jehová de nosotros? Nuestros sacrificios, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. ¿O cuántos quieren que las puertas de los cielos estén abiertas? Pues siempre aprendamos a creerle a Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que amemos la justicia, seamos justos, que tratemos a los demás como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Amén. Eso es ser justo. Solo con esta parte podría seguir hablando, pero vamos a ir avanzando. Yo creo que usted, con la ayuda del Espíritu Santo, está digiriendo lo que el Espíritu Santo me puso a hablar en esta hora. ¿Quiere hacer tesoros? Aprenda a ser justo. ¿Quiere tener la ventana de los cielos para dar esa bendición? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de ser próspero en el Señor. No hablo de cantidad de dinero, porque hay muchos que tienen dinero y son tan pobres que lo único que tienen que es dinero. Amén. Entonces, ¿qué demanda el Señor? Es amar la misericordia. El segundo punto es amar la misericordia. ¿Qué es amar la misericordia? Esto quiere decir, hermanos amados, que cada uno que quiere hacer tesoros en el cielo va a tener deleite en ser misericordioso. Va a tener
placer en aplicar misericordia. Va a tener esa actitud para agradar a Dios y hacer tesoros. Recordemos que la misericordia es hacer con alguien o darle a alguien algo que no lo merece. No merece esa persona. Darle algo porque uno ha recibido de alguien algo, eso no es misericordia. Misericordia es darle algo a alguien, proveerle algo sin que lo merezca. ¿Cómo está amando la misericordia? Está siendo misericordioso. Tal vez usted ha tenido la oportunidad, de aplicar misericordia y la ha retenido. Pues son muchas cosas que pasan en nuestras vidas por nuestros propios errores, por nuestras propias decisiones. Tenemos que aplicar misericordia o obtener misericordia. Amén. Porque nosotros también nos pueden aplicar misericordia y usted puede aplicar misericordia. ¿Qué pide Jehová de ti? Que ames la justicia y que ames la misericordia. Aleluya. Dele gloria a Dios. Y hermanos, y el último punto, ¿qué pide Dios? Ser humilde con Dios. Una persona puede decir, Señor, yo soy humilde contigo. Pero no ser humilde con el prójimo. Si no recuerden lo que el Señor nos enseñó con la historia de aquel hombre que había defraudado a su patrón, y el Señor le perdona todo lo que le había robado. Le aplicó misericordia. Y él humildemente estuvo delante de su patrón porque le aplicó misericordia, pero a la hora de salir de ahí, esa humildad y esa misericordia no la tuvo con aquel que le debía. Y entonces Dios nos enseña acá que el patrón se llenó de enojo, de ira, y prendió a aquel hombre que no fue justo, aquel hombre que no fue misericordioso, aquel hombre que no fue humilde, sino que fue arrogante, abusivo, prepotente, y lo mandó. Tuvo la oportunidad de ser como lo que él había obtenido. Tuvo justicia, fue perdonado, obtuvo misericordia y estuvo humildemente con el Señor, pero cuando lo tenía que demostrar, no lo hizo. Amados hermanos, esto es hacer tesoros en el cielo, para que las ventanas de los cielos estén abiertas. No es cuestión de dinero, es cuestión de actitud. Porque el dinero no lo va a hacer una persona nueva, diferente. Pero Cristo sí lo va a cambiar. Amén. El dinero no hace respetable a una persona. El dinero podrá abrirle puertas, pero las puertas del cielo no se abren con dinero. Las puertas del cielo se abren con humildad, con misericordia y con justicia. Que Dios obre en su vida y sea de bendición para su familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo te doy gracias por la palabra que tú nos has regalado en esta hora. Te pido, mi Dios, que aprendamos a hacer tesoros en el cielo, para que las ventanas de los cielos estén abiertas y venga bendición hasta que sobreabunde, mi Dios. Te pido, oh Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo nos ayude para aprender a caminar en justicia, en misericordia y humildemente. Padre, queremos aplicar tu palabra para ponerla por obra y ser de agrado delante de ti. Mi Dios, muchas gracias por la palabra. Te pido, mi Dios, por tu pueblo, para que sea bendecido y edificado conforme a tu voluntad. En el nombre bendito de Cristo declaro, mi Dios, tu respaldo, para que en esta hora tu nombre sea glorificado por la obediencia de todos nosotros, que dejamos que tu palabra obre, transforme y edifique la vida de nosotros. En el nombre bendito de Cristo. Señor, te doy gracias por tus verdades. Señor, todos queremos que el devorador sea reprendido de nuestros campos, que las ventanas de los cielos estén abiertas, oh Dios mío. Y hoy te pido, mi Dios, que tu pueblo tenga fe, liberalidad
y determinación y sobre todo amor para traer sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias, Padre, las cuales yo bendigo en el nombre glorioso de Cristo, de las declaro santificadas, consagradas para la obra tuya. Amén y amén. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente, mis amados hermanos. Que la palabra de Dios siga edificando, preparando. Por favor, comparte este mensaje, multiplique la bendición para la gloria de su nombre. Amén. Dios me los bendiga ricamente, recordándoles, por favor, vaya a la palabra. Todo lo que hablé es conforme a la palabra de los principios doctrinales de Cristo. No hay que torcer la Escritura. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes. Hasta luego. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.